la película 2001 Odisea del Espacio y La Última Luna, canción que canta Emanuel y que fue compuesta por Lucio Dalla. Y por lo que caché en internet, en Google, parece que Joaquín Sabina metió mano en la letra en español. Son obras de arte que he visto y escuchado repetidamente muchas veces. Sin embargo, desde hace un año atrás me di cuenta que... no desde. Hace un año atrás me di cuenta que las dos obras tienen algo en común. Las dos terminan con una guagua recién nacida. Un bebé, como se dice. Un, un lactante recién nacido. Y la idea me siguió orbitando en mi cabeza hasta que me dieron ganas de tirar esa hebra de la madeja. Porque, además de las guaguas, me di cuenta que tanto la película como la canción son o tienen características polisémicas en cuanto a que tienen múltiples significados o pueden tener múltiples significados dentro de un determinado campo semántico lógico, eso sí. Entonces había harto que sacar en en este, en esta, en este tema. Voy a hacer una breve sinopsis de la película de 2001 Odisea del Espacio y advierto que voy a revelar spoilers por si son de esas personas que no han visto la película y les importa en demasía en cómo terminan las historias. ¿Ya? 2001 Odisea del Espacio está dividida en 4 bloques. El primero se titula El amanecer del hombre, en donde hay una tribu de homínidos prehistóricos en África que tienen problemáticas con otra tribu que los privan de un charco de agua, son acosados por depredadores, entonces no la pasan muy bien los compadres hasta que son visitados por un monolito, el cual una vez que es iluminado por el sol emite una señal. Y de alguna manera, al parecer, este monolito logra influir en estos homínidos porque después logran usar huesos como herramientas y llevar a la práctica el uso de estos huesos como armas de sobrevivencia. Hay una especie de salto, un avance tecnológico ahí propiciado producto de la aparición del monolito. En el segundo episodio, que ocurre en el año 1999, que es, bueno, estamos hablando del siglo XX en donde la humanidad tenía muchas esperanzas en relación o era muy optimista en relación a los avances tecnológicos. Y bueno, en el año 1999 ya existen bases lunares y se puede viajar cómodamente en el espacio y descubren un monolito enterrado en el cráter Tycho de la Luna. Este cráter, una vez que lo desentierran y él recibe la luz del sol, emite una señal de radio muy potente. El tercer bloque o segmento de la película es cuando envían una misión a Júpiter a investigar el origen, mejor dicho, de la señal recibida por el monolito de la Luna. Y perciben que proviene de un punto cercano a una de las lunas de Júpiter. A partir de esta parte, la película, hasta el final, el protagonista es el astronauta Dave Bowman. En el cuarto bloque, que es llamado Júpiter y más allá del infinito, David Bowman llega a los alrededores del planeta Júpiter en la nave espacial y sale en una de las naves pequeñas esféricas a investigar o perseguir, mejor dicho, un monolito negro que está orbitando la luna Io de Júpiter. El monolito en un momento se convierte en una especie de puerta. El astronauta ingresa a través de este umbral y después de un viaje alucinantemente lisérgico es capturado, al parecer, por una vida o conciencia inteligente que lo encierra en una sala adaptada para humanos, pero con una ambientación bastante ecléctica y artificial, lo cual implica que
sin duda, es una celda, es una jaula. En esta celda, el transcurso del tiempo es ilustrado a través de diversas elipsis de tiempo, reflejada en una dialéctica de plano y contraplano. El astronauta David Bowman envejece, muere y renace convertido en un bebé aparentemente superdotado, pero siempre dentro de esta celda. Una vez esta nueva criatura que abandona la celda o esta jaula en la cual fue encerrado, vuelve a la Tierra y en esta última escena flota en una especie de burbuja protectora, como si estuviera en su ambiente natural, y mira a la Tierra. La criatura tiene rasgos humanos, pero parece ser algo más. Bueno, por el hecho, además de que está flotando en el espacio, cosa que es imposible para un ser humano. De hecho, hay un astronauta que muere durante la película, producto de eso. Además de que tiene dotes sobrenaturales, suena la fanfarria o suena la introducción del poema sinfónico Así habló Zaratustra, de Strauss. Fin de la película. La película es mucho más compleja, pero no vamos a entrar, por lo menos en esta edición, o sea, en este episodio de Ideas de Bolsillo, a analizar esta película, porque yo creo que la película merece un capítulo por sí mismo. Bueno, en cuanto a la canción La Última Luna, hay que mencionar que la letra es una sucesión de episodios marcados por la aparición de 7 lunas. Cada ciclo en que aparece una luna se describe una progresiva descomposición civilizacional de carácter apocalíptico. La última luna es con la cual termina la canción y cuya letra dice lo siguiente, abro comillas: la última luna solamente pudo verla un recién nacido. El bebé con grandes alas tomó la luna entre sus manos y salió volando por la ventana. Era el hombre del mañana. En primer lugar, cabe referirse a la luna, que aparece en 2001 y es citada reiteradamente en la canción que le indiqué. Perdón. Su presencia no es casual. La luna es uno de los elementos de la naturaleza que siempre ha acompañado a la humanidad y que se ha citado como referencia cíclica desde tiempos ancestrales, muy ancestrales. A este respecto, Mircea Eliade, en el capítulo Regeneración Continua del Tiempo del libro El mito del eterno retorno, señala lo siguiente, abro comillas: la antigüedad y la universalidad de las creencias relativas a la luna nos prueba que para un primitivo la regeneración del tiempo se efectúa continuamente, es decir, también en el intervalo que es el año. La luna es el primer muerto, pero también el primer muerto que resucita. Las fases de la luna, aparición, crecimiento, mengua, desaparición seguida de reaparición al cabo de 3 noches de tinieblas, han desempeñado un papel importantísimo en la elaboración de las concepciones cíclicas. Encontramos sobre todo concepciones análogas en los apocalipsis y antropogonías arcaicas. El diluvio o la inundación ponen fin a una humanidad agotada y pecadora, y una nueva humanidad regenerada nace, habitualmente de un antepasado mítico, salvado de la catástrofe o de un animal lunar. En la perspectiva lunar, tanto la muerte del hombre como la muerte periódica de la humanidad son necesarias, del mismo modo que lo son los 3 días de tinieblas que preceden el renacimiento de la luna. La muerte del hombre y de la humanidad son indispensables para que estos se regeneren. Cierro comillas. Y tomo un poco de agua. O mate. Teniendo en cuenta lo anterior, primero que todo me gustaría contextualizar como o generar una empatía con el hombre antiguo. ¿Cuánta gente actualmente cree a pie juntillas lo que le dicen los noticiarios de la televisión? Y esta gente estas personas que prenden la noticia, prenden el noticiario todos los días de la semana,
durante todo el año. Ahora, pensemos en alguien en la prehistoria o en la antigüedad que no tiene televisión y que todas las noches de su vida tiene una entretención nocturna que consiste en la charla alrededor del fuego de la tribu o la contemplación del cielo, las estrellas y la luna en una época en que no había contaminación lumínica. El hombre antiguo no tenía un noticiario que le entregara una narrativa de lo que ocurre en su mundo, porque no le eran, bueno, porque obviamente la tecnología no había llegado a eso, pero además el hombre tenía la cúpula celeste y su imaginación para reemplazar ese rol. Me explico. El hombre antiguo, el hombre primitivo no tenía televisión, pero tenía el cielo en unas condiciones increíbles para poder apreciarlo y con todo el tiempo del mundo para poder analizarlo. Por tanto, la construcción de una narrativa de lo que ocurre en su mundo, en su origen, en su fin, perfectamente lo sustrae tanto de la naturaleza como del cielo. No es de extrañar, por tanto, la influencia enorme que tiene la luna que hablaba recién Mircea Eliade. Pero bueno, volviendo al tema, 2001, Odisea del Espacio y La Última Luna plantean que para que ocurra una renovación o renacimiento es necesario un cambio de paradigma que se traduce en la muerte de algo o alguien. En la película 2001 es la muerte de un ser humano, que es David Bowman, que progresivamente envejece en su celda, y en la canción La Última Luna es la civilización en su totalidad. Porque cuando aparece la última luna, según dice la canción, no hay nadie para mirarla. Y yo, como exégeta de Lucho Dalla o Joaquín Sabina, yo imagino que es porque están todos muertos. No hay nadie para mirarla, salvo el bebé que nace, salvo la guagua, que es el hombre del mañana, según dice la canción. Frecuentemente, la creatividad humana, cuando piensa en su propia especie y su trascendencia, se limita a copiar a la naturaleza o a imitarla. La naturaleza da tanto esperanzas de renovación y nacimiento constante como de extinción y desaparición. Muerte y nacimiento, nacimiento y muerte. Por ello, vale tener en consideración también que el nacimiento de un bebé, de una guagua, es un proceso biológico. Es el fin de un proceso biológico, por tanto un suceso propio de la naturaleza, cuyo objetivo o producto final es esta nueva criatura, cuya novedad y pureza genera inevitablemente expectativas y esperanzas, pues una guagua o bien viene con la marraqueta debajo del brazo o trae la salvación eterna. Estas guaguas especiales, estos bebés traen a la mente el concepto de lo que es el mesianismo, que está presente en la humanidad de forma transversal desde tiempos inmemoriales, y tanto en la tradición judeo-cristiana como en el Islam chií, por ejemplo. La RAE define Mesías como el sujeto real o imaginario en cuyo advenimiento hay puesta confianza inmotivada o desmedida. Y nuestra querida Wikipedia define al mesianismo como la tendencia de la cosmovisión o ideología que se relaciona con una particular interpretación de la historia, en donde el cambio de un estado del desarrollo de una sociedad o un grupo de creyentes será originado por la llegada de un Mesías o héroe, al que corresponde el establecimiento de un nuevo orden que dará origen al mundo utópico. La Biblia es un libro en el que el cosmos es concebido como una creación histórica destinada a ser reemplazada por un gobierno divino. Y por ello, inevitablemente contiene la noción de un apocalipsis, pero también tiene la noción de un Mesías, que está citado desde antes de Cristo, es decir, en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Isaías, quien curiosamente llama a su Mesías como Emanuel, igual que el cantante mexicano. Ahora bien, respecto de la figura del Mesías, Mircea Eliade en el capítulo La historia considerada como teofanía, que del mismo libro que les cité, que les recomiendo leer porque es re bueno, El Eterno Retorno, aparte que no es denso, es como bien asequible, señala Mircea Eliade en este capítulo que el Mesías asume en un plano superior, evidentemente, el papel escatológico del rey, del Dios o el Dios,
representante de la divinidad en la Tierra, cuya principal misión es generar periódicamente la naturaleza entera. Es decir, tiene un carácter fundacional y creativo. Ahora bien, sin duda el ser humano intenta revelarse a su realidad y a su tiempo, conservando esperanzas que le permitan sobrellevar el momento y sus circunstancias. Es algo que hemos conversado varias veces desde diversos puntos de vista en los capítulos anteriores, en los volúmenes anteriores de Ideas de Bolsillo. Y bueno, tal como con la luna y sus apariciones y desapariciones, el nacimiento de una guagua, de un elegido, sea un Mesías o un anticristo, es otra forma recurrente en que se plantea una renovación del tiempo y por ende una renovación de la especie humana. 2001, Odisea del Espacio, está concebida como una obra para ser disfrutada bajo el punto de vista sensorial. En tal sentido, las conexiones o diálogos que uno puede hacer con la obra o los mismos elementos que la componen entre sí es algo que es factible y está alentado por sus realizadores. Es decir, se comprende que existe una creación que trata de ser lo más inespecífica en cuanto en cuanto al significado mismo. Es decir, Kubrick es bien críptico, o mejor dicho, no te explica la película explícitamente, lo cual significa que tú puedes sacar muchas interpretaciones tanto de la película y la trama misma como los elementos que la componen. De hecho, no es ninguna casualidad que parte de la banda sonora de la película, y especialmente las partes más icónicas, sea el poema sinfónico de Strauss, Así habló Zaratustra. Y Strauss se inspiró en la obra homónima de Nietzsche, en la cual aparece el concepto de Übermensch o superhombre. Vamos a decirle superhombre para no dar vergüenza con la pronunciación del alemán. De forma extrema, por tanto podemos decir que hay una alusión al superhombre acá en 2001, dice el espacio. Ahora bien, de forma muy resumida, podemos decir que el superhombre de Nietzsche es una persona que ha alcanzado un estado de madurez espiritual y moral superior al hombre común. Y esto se produce que Dios murió, y Dios murió porque no es una explicación filosóficamente sólida como origen de los valores morales. Así surge inevitablemente un nihilismo, tanto respecto de la moral como de la existencia misma. Y bueno, aquel quien frente a este nihilismo es capaz de generar su propio sistema de valores, identificando como bueno todo lo que procede de su genuina voluntad de poder, es cuando aparece el superhombre. Es cuando el hombre deja de ser una cuerda entre el animal y el superhombre y se convierte en el Übermensch, eso, el superhombre. El concepto de superhombre y los aforismos que ocupaba Nietzsche fueron usados frecuentemente y siguen siendo utilizados, pero fueron usados desde Hitler y el régimen nazi hasta grupos anarquistas. Pero claro, como Nietzsche desarrolló su filosofía sobre la base de aforismos, que son bien concretos, claros y muy bien escritos, es fácil tomar una frase del bigotón y decir que uno accedió a su pensamiento. Y bueno, es una de las razones por las cuales es tan popular, pero también es una de las razones por la cual es tan tergiversado. De alguna manera Nietzsche nunca fue nazi, y como se le ha querido ver posteriormente. Y algunos de sus comentarios antisemitas, muchos acusan de que son propiamente intervenciones que hizo su hermana, quien fue la curadora de la obra de Nietzsche después de su muerte. Pero bueno, esas son pajas de otro trigal. Lo cierto es que la brevedad de las afirmaciones de Nietzsche propician que cualquiera ocupe sus afirmaciones como instrumental filosófico de apoyo a sus ideologías o sesgos. Por eso los nazis ocuparon a Nietzsche. Así como Santo Tomás de Aquino ocupó a Aristóteles, le robó a Aristóteles la idea del motor inmóvil para inventar este chamullo de que probó la existencia de Dios. Pero bueno, volviendo al superhombre y su relación con 2001, Odisea del Espacio,
El superhombre no es un mesías, sino que es más una especie de estado de superación espiritual y filosófica del hombre, que no necesariamente implican características mágicas o sobrenaturales que tiene que adoptar. Pero el recién nacido de la canción, La Última Luna, y la criatura que evoluciona a partir del el astronauta David Bowman en 2001, sí tienen en común algo con el superhombre de Nietzsche, y es que todos ellos representan una continuación superior al ser humano actual, es decir, un estadio, como se le está de moda decir ahora, un estadio superior o siguiente al Homo sapiens. Son criaturas situadas en un peldaño más arriba del cual nos encontramos nosotros el resto. Bajo ese punto de vista, desde esa perspectiva, tiene sentido la referencia de Así habló Zaratustra en la película de Kubrick. Pero bueno, tanto 2001 Odisea del Espacio como la canción La Última Luna pueden interpretarse como obras poderosamente esperanzadoras sobre el nacimiento de un nuevo ser humano, una mirada definitivamente utópica. En el caso de 2001 y la canción La Última Luna, el nacimiento de un bebé con habilidades sobrenaturales puede ser un hito que implica un progreso, un perfeccionamiento de la humanidad, bueno, que obviamente solamente es permisible en la ficción. Pero entonces, cabe hacer una pequeña digresión acá y preguntarse por qué en los relatos, estos relatos fantásticos recurren a la utopía, recurren a un proyecto de ser humano ideal, atrayente, beneficioso, que es muy improbable que suceda. Yo imagino que la primera razón es porque existe la imaginación humana, por eso nosotros inventamos mundos que no existen. La siguiente razón que se me ocurre de por qué echamos mano a la utopía es que, por lo menos en 2001 y La Última Luna, es posible determinar un disgusto o una falta o una crítica a lo que es el ser humano actualmente, es decir, concebirlo como alguien absolutamente falible y mejorable. Por otro lado, la utopía también permite ilustrar, o sea, como concepto, permite ilustrar de mejor manera un estándar sobre lo deseado o el deber ser de una civilización. Es despertar la inquietud en quien escucha el relato utópico, de reflexionar sobre el más allá del momento en que estamos viviendo, del nuevo mundo que vendrá, como dice Beto Cuevas en La Ley. Y, y bueno, bajo este punto de vista, toda utopía, sin embargo, es un absoluto y que escapa al hombre, porque el hombre no es absoluto. Y al referirme que el hombre no es absoluto, me refiero a que el hombre es relativo, es decir, que tiene subjetividad y también tiene finitud. Y en cambio lo que es absoluto no tiene límites, no tiene relatividad. ¿Qué es lo que pasa con la utopía? Que es como una especie de, de paraíso. De hecho, justamente la raíz de su palabra es un lugar que no existe, utopos. Pero bueno, sin duda 2001 y La Última Luna son relatos que constituyen representaciones de lo imposible y que generan un ejercicio dialogante con la realidad de su momento. Pero, así como dije anteriormente, una interpretación ahora puedo decir que, por otro lado, no necesariamente son discursos optimistas. Porque, ¿qué pasa si las criaturas neonatas, estos bebés cósmicos, mágicos, no son mesías con superpoderes, sino que son el primero de una especie que está destinada a reemplazar a los humanos? Por tanto, ¿qué pasa si consideramos que el nuevo hombre transforma a los hombres que le preceden a los antiguos hombres, por ende destinados prontos a desaparecer? De esta manera, 2001 y La Última Luna, al concebir un mesías o una especie de superhombre o mágico o un superbebé, podemos decir que también hablan de lo que es la jubilación o la obsolescencia de la humanidad misma tal como la entendemos actualmente. No deja de ser arrogante bajo el punto de vista de que son proyecciones que escapan al tiempo humano. Es decir, hacer proyecciones que escapan al tiempo humano es una forma de escribir un relato, concebirlo
bastante arrogante, porque uno cree que puede mirar más allá de lo que es la finitud de la propia existencia de uno. Pero la fantasía y la imaginación lo permite, y esa es la gracia. Y si está la posibilidad de echar a volar la imaginación, cuanto mejor. Toda obra de arte contiene ideas y conceptos, pero tirar de alguna de las ideas o conceptos que componen las obras, como si fuera una hebra de una madeja, y relacionarla con otras ideas, te hace indagar y explorar los diversos significados que pueden tener sentido para uno. Hacer este tipo de ejercicio permite ejercer un rol activo frente a una obra artística y participar de ella, obviamente bajo un punto de vista marginal, pero sin embargo es parte de un proceso creativo, en la medida que tengan la polisemia que mencionaba al comienzo. Un sujeto es más libre cuando desarrolla perspectivas diferentes y no se ata a solamente una, en cuanto a quedarse con una lectura de una obra o un suceso histórico como el único correcto. Me cargan esos videos de YouTube cuando dicen el final de tal película explicado, ¿cachai? Puta, ya, te creo que cuando son películas de misterio, de resolución de, no sé, pues de un crimen, etcétera. Pero si tú me habláis de una película de David Lynch, obviamente esa explicación no es la explicación final, es una explicación de tantas, no es la explicación definitiva. Pero bueno, en la sociedad del rendimiento que describe este coreano, Han, que vive en Alemania, que está tan de moda, una de las posibilidades es que los sujetos nos volvamos monotemáticos. Entonces, por eso justamente yo me interesa la idea de la polisemia en las obras de arte, para combatir lo que es este carácter monotemático que podemos convertirnos en virtud de que al final de que somos sujetos que formamos parte de una sociedad de rendimiento, es decir, de lograr objetivos, de entregar productos. Bueno, y por lo anterior recomiendo mirar con mayor detenimiento el entorno, recomiendo procrastinar, recomiendo identificar polisemias que les resulten interesantes y por ende entretenerse con ustedes mismos. Y con esto último no me refiero a que se masturben, sino que hagan un ejercicio reflexivo y tomen caldo de cabeza en relación a una obra. En fin, esto ha sido el episodio número 9 de Ideas de Bolsillo. Le agradezco la paciencia y nada, pues nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. Un abrazo. Adiós.